Muy buen día, que el Señor le bendiga. Estamos leyendo el libro de Deuteronomio y en este video vamos a concluir con este libro, empezando a partir del capítulo 29 que nos habla acerca del pacto de Jehová con Israel en Moab. Aquí lo que está haciendo Jehová es prácticamente renovando el pacto que ya había hecho 40 años atrás cuando estaba con el pueblo en Sinaí, cuando ellos recién salieron de Egipto. Pero recordemos que ya toda esa generación que salió de la esclavitud de Egipto ya había fallecido en el desierto, a excepción de Josué, Caleb y de Moisés, quien vamos a ver ahora que está ya en sus últimos días, a punto de fallecer. Dice el capítulo 29 en el versículo 5, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. O sea, aquí prácticamente me está diciendo como que la ropa y los zapatos, las sandalias, iban creciendo junto con ellos. Y el tiempo no pasó, no se deterioraron, no envejecieron. Nunca les faltó ni el vestido ni el calzado. Y hoy por hoy, si tenemos temor de Dios, si le obedecemos y ponemos por obra todos sus mandamientos, Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos, incluidas las cosas materiales básicas como son el vestido y el calzado. El versículo 9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Nuevamente vemos acá que si ponemos en práctica lo que aprendemos de la Biblia, no únicamente si lo leemos, sino que si lo hacemos vivo en nuestras vidas, entonces vamos a ser prosperados y nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Qué hermosas palabras, qué hermosa promesa la que Dios nos hace. A veces nos va mal por nuestra falta de sabiduría, pero Dios nos está instruyendo a través de la lectura de su palabra. El versículo 13 dice, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Wow. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Aquí nos está dando a entender que este pacto no era únicamente propio del pueblo de Israel, sino que aquí ya estaba incluyéndonos a nosotros. Dios ya estaba viendo a futuro. Si nosotros obedecemos hoy estas leyes que Moisés les estaba diciendo miles de años atrás a los israelitas, si nosotros las aplicamos a nuestra vida, también vamos a ser alcanzados por las promesas de Dios. También vamos a ser incluidos en el pacto que Dios hizo con Israel. Versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. La mente de Dios nadie la conocerá. Nunca vamos a llegar a comprender los misterios de Dios. Pero ya tenemos suficiente conocimiento y suficiente palabra acá en la Biblia. Y si nosotros conocemos, estudiamos, ponemos en práctica todo lo que la Biblia nos dice, nos va a ir bien. Y si en algún momento de nuestra vida suceden cosas que no alcanzamos a comprender y creemos que no son producto de nuestra desobediencia a Dios, al menos particularmente yo ahora entiendo que hay cosas que nunca voy a entender, porque aquí me está diciendo, hay cosas secretas que pertenecen a Dios. Muchas veces Dios quita a personas de nuestra vida. Muchas veces Dios hace que perdamos cosas materiales. Muchas veces quizá atravesamos enfermedades difíciles y no entendemos o creemos que no somos merecedores de haber pasado por esos sufrimientos. Y quizá hacemos un autoexamen y estamos conscientes de que no fue nuestra culpa que provocáramos diferentes situaciones. Y llega un momento en que quizá como nuestra mente no alcanza, entonces nos queda dejarlo a Dios. Porque Dios sabe por qué nos suceden estas cosas, tanto buenas como malas, si no hemos sido nosotros los que las hemos provocado. Algún día cuando estemos en el cielo vamos a entenderlas, pero eso no nos tiene que quitar el sueño, no nos tiene que robar la paz, sino que tenemos que seguir confiando en Dios, porque Él sabe qué es lo que nos conviene, así como nosotros como padres cuando cuidamos a nuestros hijos y en muchas ocasiones tenemos que reprenderlos, o que tenemos que quitarle algún juguete, o que tenemos que limitarlo en cosas que Él quiere, pero que no son buenas para Él. De la misma manera Dios cuida de nosotros porque nos ama. El capítulo 30
condiciones para la restauración y la bendición. Fíjese que Dios aquí, en las palabras que dice a través de Moisés, al mismo tiempo que les da las bendiciones y las maldiciones, les da como una especie de profecía, les dice que ellos después se van a alejar de Él y que se van a prostituir tras de otros dioses. Y entonces esta profecía que está dando aquí Moisés se cumple, porque vamos a ver más adelante en los otros libros que el pueblo de Israel se aparta de Dios. Pero Dios siempre da una salida. Ay, Dios que es tan bueno, está previendo todo y de una vez les deja una salida, porque dice que hay condiciones para la restauración y la bendición. Es decir, puede ser que yo me aparte de Dios, pero Él siempre va a estar esperando que yo me arrepienta y entonces Él nuevamente me va a bendecir. Él deja esa puerta abierta siempre para que uno le busque nuevamente. Dice el versículo 3 del capítulo 30, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volveré a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Es que Dios, su misericordia es inmensa. El versículo 11 del capítulo 30, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, nos está dando a entender que mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y es que en verdad cuando uno llega a comprender que la vida sin Cristo no tiene sentido, que la vida sin Dios no tiene sentido, entonces uno se da cuenta que tan fácil que es caminar bajo sus lineamientos. Habrá momentos en que hay que tomar decisiones y decir, escoger a quién servir, ¿no? Si a Dios o al mundo. Pero en la mayoría de las veces, si uno ya está plenamente convencido de que este es el camino correcto, todo se hace mucho más fácil. El versículo 15, siempre del capítulo 30, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esto es lo que les decía también, que Dios nos da un libre albedrío. Él nos da la oportunidad de decidir si le servimos a Él o si le servimos al mundo. Él no obliga a nadie a estar con Él a la fuerza. Él no obliga a nadie a que le ame. Él no obliga a nadie a que le tenga temor. Él nos ama demasiado que nos da la libertad de escoger, de decidir si queremos el bien o si queremos el mal. Si queremos las bendiciones que vienen como consecuencia del bien o si queremos las maldiciones que vendrán como consecuencia de escoger el mal. El capítulo 31 nos habla ya acerca de que Josué es instalado oficialmente como el sucesor de Moisés. Hay algo aquí que quiero leer, vale la pena leerlo. Dice el versículo 9 en adelante. Escribió Moisés esta ley. Aquí se está refiriendo ya a todo lo que Moisés había escrito, prácticamente al Pentateuco. Y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Por qué le menciono esto? Porque aquí, en este tiempo, en estas fechas que estamos hablando, no era como en la actualidad que todos tenemos acá una Biblia en papel. Ellos no tenían acceso directo a estar leyendo las escrituras. Únicamente los levitas, dice aquí que esos rollos, ese Pentateuco, lo que él escribió, la tenían los levitas y que cada 7 años la iban a leer al pueblo. Pero ¿qué significaba esto entonces? Que el pueblo de Israel constantemente tenía que estar aprendiendo las enseñanzas que Dios les había dejado. Y por eso era tan importante que los padres transmitieran este conocimiento a sus hijos. Por ejemplo, yo al día de hoy con mi hija, antes de dormir, siempre hacemos una oración. Y hay un versículo que ella se sabe ya de memoria, que es padre o hijos, obedecer a vuestros padres porque esto es bueno. Entonces, cuando ella hace algo malo, yo siempre le recuerda lo que dice la Biblia. Los hijos tienen que obedecer a vuestros padres. Y por ejemplo, yo estoy inculcando en ella, no solamente este versículo, sino ya otros que ya ha aprendido, pero yo estoy tratando de ya en su mente, en su espíritu, en su corazón, que ella vaya memorizando al menos algunas escrituras. Y esto es lo que hacía el pueblo de Israel, solo que antes era peor, por así decirlo. Bueno, era diferente, suena mejor. Pero ellos tenían que transmitir ese conocimiento a sus hijos. Era la tarea que ellos tenían para que no se perdieran, para que ellos supieran de las bendiciones que iban a tener si se dejaban regir por las leyes que Dios les había transmitido. Vemos después el capítulo 32.
nos dice cántico de Moisés. ¿Por qué este cántico? Porque les mencionaba hace unos momentos de que ya Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro y que el pueblo de Israel se iba a desviar, y por eso mismo les da una salida, que es la misericordia, para que si ellos se arrepintieran volvieran a tener acceso a las bendiciones que Dios les daba. Dice el capítulo 31, versículo 21: y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara. Y mire qué fuerte: como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen. Dios conoce nuestros corazones y sabe lo que vamos a hacer en el futuro, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. De antemano Él ya sabe lo que se proponen, dice. Entonces luego viene el capítulo 32 y habla sobre el cántico de Moisés. No lo voy a leer, pero este cántico, esta canción, ellos la tenían que aprender. Ellos la tenían que memorizar. ¿Por qué? Porque iba a llegar el momento en el futuro en que ellos se iban a alejar de Dios. Iban a seguir a dioses ajenos. Y entonces les iban a venir como consecuencia todas las maldiciones que ya están descritas en los capítulos anteriores. Y entonces, cuando ellos cantaran este cántico de Moisés, ellos se iban a recordar de lo mal que estaban. Ellos se iban a recordar de cuán bueno fue Dios con ellos y ellos tan mal agradecidos. Y esta era una manera de ayudarles a ellos a regresar, a que se arrepintieran de lo malo que habían hecho y que volvieran al único Dios verdadero. Este cántico servía precisamente porque ellos no siempre iban a tener a la mano la Biblia, no iban a tener acceso a ella todo el tiempo como ahora en estos tiempos. Entonces, el conocimiento que se transmitía de boca en boca, o lo que se llama para los judíos la tradición oral, era importantísima, porque era una manera de que ellos tuvieran fijo en su corazón ese recuerdo de Dios. Y esta canción era una manera de que ellos se recordaran que había una salida, que se arrepintieran y volvieran a los caminos de Dios. Yo no lo voy a leer, solo marqué algunos versículos que a mí me parecieron bellísimos y que creo que es importante mencionar lo bueno que es Dios. El versículo 4 del capítulo 32 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dice en el capítulo 10: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Dice luego en el versículo 36: porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Dios nos ama tanto que cuando se trata de nuestro bienestar, Él puede arrepentirse de lo que Él ya prometió antes, de las maldiciones que vendrían sobre los hijos. ¿Pero cuándo? Únicamente cuando la gente se arrepiente de todo corazón. Entonces, este cántico aquí menciona todas las maravillas que Dios hizo con su pueblo, porque trata de recordarles a ellos cuando estén viviendo, sufriendo por las consecuencias de sus pecados, que se vuelvan a Dios y que recuerden que Él es el único camino y el único Dios verdadero, y Él puede nuevamente restaurarlos si se arrepienten de todo corazón. Dios tan bueno que es con nosotros, que sabe que vamos a pecar, que sabe que nos vamos a apartar, pero Él anhela que regresemos nuevamente. Dice el versículo 46: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Los padres somos responsables de transmitir este legado a nuestros hijos, de inculcar en ellos el obrar bien, el temer a Dios, para que les vaya bien. Si tenemos hijos, es nuestra tarea sembrar en ellos esa semilla de fe. En el capítulo 33, aquí ya Dios bendice a todas las tribus, hace mención de una por una y las va bendiciendo. Aquí ya Moisés se está despidiendo porque está a punto de fallecer. El capítulo 34, que ya es el último del libro, con eso estamos terminando Deuteronomio, nos habla sobre la muerte de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. El versículo 6 dice: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor.
un par de cosas aquí que quiero mencionar. Moisés tenía 120 años cuando murió y dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Esto a mí me anima a llevar una vida saludable, a tratar de cada día cuidarme más, a ir corrigiendo los malos hábitos que tengo, porque Dios quiere que lleguemos a una vejez dignamente y Dios quiere que seamos sanos. Aquí estoy hablando del cuerpo físico. Dios quiere que seamos sanos también en esa área y podemos llegar a nuestros últimos días con todo nuestro vigor. Mire qué precioso aquí que dice que no se le oscurecieron los ojos, es decir, no tenía problemas de la vista ni perdió su vigor, estaba como un joven, pero ya era el tiempo de que él se reuniera con Dios. La otra cosa que quiero mencionar es que dice, ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y me quiero ir al libro de Judas en el capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, en el versículo 9. Este libro se encuentra antes de Apocalipsis, es el penúltimo de la Biblia. Y dice en Judas, en el versículo 9, lo siguiente, que está relacionado con esto. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Un hermano de la iglesia me preguntó en cierta ocasión, hermana, ¿por qué era que el diablo estaba peleando por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel? Y porque aquí sí hemos leído, dice que le enterró. ¿Quién le enterró? Lo enterró Dios. Dios o sus ángeles. No fue nadie supo el lugar de su sepultura. Dice el versículo 6, capítulo 34. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Pero por qué? Porque el diablo quería saber dónde estaba el pueblo del cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Recordemos que el mal tiene un poder limitado, pero lo tiene. ¿Y cómo comprobamos esto? Ya lo vimos cuando, por ejemplo, llegaba Moisés frente a Faraón y presentaba las señales que Dios le había dicho que hiciera, y también los adivinos, todas esas personas que trabajaban con Faraón, también ellos hacían la misma clase de milagros. Cuando Moisés arrojó la vara y se convirtió en serpiente, también los hechiceros hicieron lo mismo, solo que el poder de Dios es tremendo porque es único. Dios permite que el mal tenga cierto poder para cumplir sus propios propósitos, porque vemos que la serpiente de Moisés se comió a las otras serpientes, entonces el poder de Dios siempre va a ser mayor. Entonces es muy probable, según dicen los estudiosos, los teólogos, o hasta donde yo he investigado y he escuchado algunos estudios sobre esto, que lo que quería el diablo era saber dónde estaba el cuerpo de Moisés y posiblemente utilizarlo. ¿De qué manera? Él podría haberlo no resucitado, pero podía haberlo utilizado de manera que lo hubiera traído nuevamente al pueblo de Israel para hacerlo pecar y que lo tuvieran como un ídolo a Moisés, que en lugar de adorar a Dios, adoraran a Moisés, y que si, por ejemplo, supieran dónde estaban los huesos de Moisés o dónde estaba la tumba, si ellos supieran dónde está su sepultura, al día de hoy posiblemente hubieran muchas religiones basadas en la tumba de Moisés. Recordemos que Moisés ha sido un gran profeta tanto para la fe cristiana como para la fe musulmana incluso, y para los judíos también, es decir, para las grandes religiones del mundo. Y entonces hay gente que ha confundido esto, que es lo que a Dios no le agrada, que entonces van a un lugar y van y veneran, por ejemplo, a una estatua, veneran a uno que le dicen santo, o veneran a algún animal, como la cultura de los griegos, que tenían muchos ídolos y con formas de animales, o los egipcios también. Entonces, si se supiera el lugar, es posible que al día de hoy mucha gente fuera y venerara a Moisés y no a Dios. Entonces, es posible que por eso Dios fue el que se encargó de darle sepultura y no permitió que el diablo tuviera acceso a ese lugar, para que no pervirtiera al pueblo de Israel y por consecuencia a todos nosotros hasta el día de hoy. Dios es un Dios celoso. Recordemos, esto lo vimos mucho aquí en el libro de Deuteronomio. Si usted lo leyó completo, habrá comprobado que en varias ocasiones Dios los insta a que no se vuelvan a la idolatría, a que no vayan detrás de otros dioses, que solamente hay un Dios, el único y verdadero. Entonces, Dios quiere que lo alabemos y lo adoremos a Él, no a ningún intermediario, no como sucede todavía al día de hoy en muchas religiones, que por ejemplo tienen la figura de un Jesucristo crucificado, entonces la gente va
y va y le ora al pedazo de madera, al pedazo de yeso, al pedazo de cemento, a la estatua, y se olvidan de Jesús como tal, y se olvidan de Dios como tal. Y cuando les pasa algo en su vida, vienen y piensan que fue ese muñeco el que hizo el milagro, y se olvidan del Dios verdadero. Con eso concluyo el libro de Deuteronomio. Sigamos leyendo la Biblia. Ahora ya nos toca el libro de Josué. Prácticamente terminamos ya los primeros 5 libros de la Biblia que forman parte del Pentateuco. Recuerde que Pentateuco significa 5 rollos. Penta es una palabra griega que significa 5. Teuco es una palabra griega que significa rollo o estuche, o se podría entender en nuestro español como, por ejemplo, esos cilindros que utilizan los arquitectos, por ejemplo, en donde ellos envuelven ahí los rollos de sus planos y los meten dentro. ¿Por qué? Bueno, porque el libro se supone que es uno solo, pero que al momento de ser traducido al griego fue dividido en 5 pedazos, en 5 teucos, en 5 rollos, y que habían 5 cilindros en donde se aguardaban. Así que por la gracia y misericordia de Dios ya hemos avanzado con los primeros 5 libros de la Biblia. Yo espero que usted ya los haya leído. Si aún no lo ha hecho, empiece el día de hoy desde el capítulo 1, versículo 1 del Génesis. Yo espero que estos videos hayan sido de su utilidad hasta este momento. Yo sé que esto no es un gran estudio de las escrituras, no son tan profundos, pero si yo los hago es precisamente porque hay personas que, como yo, en algún momento leí la Biblia por primera vez y no entendí nada. Entonces espero poder aportar algo para esas personas. Así que sigamos leyendo la Biblia. Y ahora vamos a continuar ya con el libro de Josué. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.